Profe Daniel, ¿nos avisas cuando comenzamos? Hola Víctor, buenos días a todos. Comenzamos, bueno, ya son las 9:30. Esperemos un minutico más que se vayan conectando todos y a las 9:31 empezamos. Profe Daniel ya está listo para empezar la transmisión vía YouTube. Listo, yo creo que ya podemos iniciar. Vale, muchas gracias. De nuevo darle las bienvenida a este lunes de la investigación. Yo creo que este es uno de los espacios más bonitos que tenemos en la universidad, en microbiología, y pues que particularmente disfruto mucho, por la calidad pues de los investigadores que nos acompañan y por las experiencias que podemos aprender de ellos. En este día tenemos a la doctora Sibi Garcés. Ella es docente en Barranquilla, en ingeniería industrial, y ha trabajado en un tema que a mí me parece que es de extrema relevancia, porque pues, es una de las principales, uno de los principales riesgos que corre la humanidad en este momento, que es el cambio climático, pues la humanidad y el mundo entero realmente. Ella ha trabajado en su maestría, su doctorado, en el desarrollo de catalizadores, procesos de absorción de captura de CO2, de transformación termoquímica de la biomasa, para la producción de electricidad y otro tipo de transformaciones. Y pues nada, pues yo creo que la calidad de la doctora Sibi pues se verá reflejada ahorita en su charla y pues en la trayectoria que ella tiene. Y para mí pues es un honor, no solamente porque pues es una gran profesional, sino porque pues puede que sea redundante, nunca va a ser redundante decirlo, pues porque este es un mundo dominado, el mundo de la ciencia es dominado por los hombres, y entonces siempre es importante contar con esa presencia femenina en la ciencia, eh, que, que le da una visión totalmente, bueno, muy complementaria, y que ayudará mucho a resolver tantas incógnitas que tenemos en este mundo y que queremos resolver. Y nada, ya creo que después de esa introducción solamente resta decirte bienvenida, sí, por estar en este espacio y por compartir nuestros conocimientos. Gracias. Vale, muchas gracias, Víctor, por la invitación el día de hoy. Pues por una vez más con estos trabajos que hacemos entre seccionales de manera colaborativa, unir varias áreas del conocimiento, en este caso, pues ingeniería industrial o ingeniería química o ingeniería ambiental, con programas como microbiología. De verdad que hacen una gran dupla y ahí desde ese punto de vista en la Universidad Libre una gran fortaleza para seguir potenciando las investigaciones que nos caracterizan. De hecho, pues es la primera vez que me invitan desde los programas de microbiología este semestre. A pesar de que estoy vinculada en la Facultad de Ingeniería, me han hecho una invitación desde la Facultad de Ciencias Exactas, el programa de microbiología aquí en Barranquilla, para realizar trabajos de investigación en conjunto y llevar todas esas potencialidades que ustedes tienen en investigación
con la mano ingeniería, ya llevarlos a terrenos más aplicados. Entonces, pues me encanta estar siempre cada vez más acercándome a este tipo de programas académicos. Bueno, entonces yo hoy voy a hacer una charla muy flash, muy flash porque tengo en 20 minutos un parcial precisamente con los de microbiología. Entonces, ya saben cómo son, ustedes me entenderán. Entonces, nada, voy a dejar de compartir pantalla, perdón, de compartir la cámara y les voy a compartir mi pantalla. Estoy desde la tablet, así que espero que se pueda ver bien. Ustedes ya me confirmarán. No sé si allí ya están viendo mi presentación. Sí, ya estamos bien. Perfecto, bueno, como les mencionó Víctor, pues yo soy ingeniera química. En mi tesis doctoral pues me centré en dos temáticas importantes que además hacen parte de problemáticas mundiales, que son la captura del dióxido de carbono, y ahora vamos a ver por qué, pero también su valorización. Y esto pues como estrategia, su aporte para mitigar el calentamiento global. Quiero empezar con un pequeño contexto, ¿no? Aquí como vamos a estar hablando bonito y feo también del dióxido de carbono, pues recordemos que el dióxido de carbono pues es esa molécula importante que hace parte de muchos procesos de la vida. El dióxido de carbono, como pueden ver ustedes allí, lo primero que vemos es el ciclo del carbono, y es un elemento clave para esto, pero además es una fuente importante para el proceso de la fotosíntesis, y ya ustedes lo saben perfectamente, pues para sintetizar, valga la redundancia, carbohidratos, proteínas, lípidos, pero además este dióxido de carbono juega un papel muy importante en nuestro clima, y es que él absorbe esos rayos infrarrojos que vienen de la radiación solar, y que además hacen posible que podamos habitar la Tierra. Si no, las temperaturas en la Tierra serían demasiado bajas, pues no estaríamos en la capacidad de habitarla. Entonces, digamos que parto con decirles que el dióxido de carbono es una molécula vital en nuestras vidas, pero que desafortunadamente ha habido un grave problema desde la época preindustrial con ella, y es que las acumulaciones o los altos niveles de concentración del dióxido de carbono en la atmósfera se han venido incrementando drásticamente en los últimos años. Podemos ver aquí estos datos recientes que publica la NASA, de estos niveles de concentración en partes por millón del dióxido de carbono. Fíjense que por milenios esta concentración en la atmósfera ha venido como un poco, digamos que como quieto, ¿no? Como lo ven ahí en la gráfica, pero ya desde el año 1950, o incluso podemos hablar, como les mencioné, desde la época preindustrial, los niveles se han disparado a tener hoy en día, precisamente la última medición que nos da el Observatorio Mauna Loa, es de 416.96 partes por millón. Entonces, fíjense, me regreso a la tabla anterior más o menos. Digamos que tenemos una línea base de 300 partes por millón desde los años pues 1950, y hoy en día ya tenemos un aumento a 416.96 partes por millón. Y comparado incluso con el año inmediatamente anterior, pues vemos también este aumento. Dirán ustedes, bueno, pues de 300 a 400 la cosa no parece tan importante, pero precisamente justo desde esa línea base se han venido también observando unos fenómenos mundiales, especialmente dos de ellos que les voy a mencionar, que vienen entonces paralelo y coinciden con este aumento del dióxido de carbono. Hay muchas teorías, pero hay gente que no cree en esto. Incluso dice que son teorías conspirativas,
pero la evidencia científica es real. Este observatorio, que ustedes incluso pueden consultar, hace mediciones periódicas donde se puede dar cuenta de este crecimiento de esta acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Y cuál es ese problema asociado a esta acumulación de dióxido de carbono? Principalmente, pues, el calentamiento global. Así, consecuentemente, con este aumento de las concentraciones de dióxido de carbono, así también ha venido en aumento la temperatura en la Tierra. Podemos ver ahí también que incluso hay una línea base, pero también un límite que ya nos han además advertido a nivel mundial. Ojo, que si llegamos a superar los 2 grados Celsius de incremento de temperatura, las consecuencias pueden ser devastadoras e irreversibles. En este sentido, ya con este alarmazo que hemos tenido, ¿no? De que nuestra temperatura global no puede sobrepasar esos 2 grados Celsius, es allí donde han venido ya unos compromisos a nivel mundial, ¿ok? Pero este aumento de la temperatura global ha tenido también asociado un cambio climático, y es el principal impacto de esta acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, ese aumento de temperatura global y nuestro cambio climático. Esto incluye, como ven aquí en las fotos, vamos a ver una a una, la primera foto de la izquierda, qué pena que no les puedo apuntar con el mouse porque al nada que toco la tablet se cambia la diapositiva. Vemos aquí agua de deshielo, estas son fotos reales, agua desde el hielo que viene fluyendo de una capa de hielo en Groenlandia, en Antártida, y que ya es una evidencia de ese impacto aumento de la temperatura. Vemos en la segunda foto el monte Kilimanjaro, es una foto desde el espacio, donde su glacial ha venido en retroceso, ha venido desapareciendo. Vemos en la tercera foto, sí, digamos que es una foto un poco surreal y alarma, ¿no? Vemos de fondo ahí unas chimeneas donde hay unos efluentes gaseosos, y a la vez vemos puede ser una ciudad costera de cualquiera de las de Asia, que son las que están en gran alarma, donde si llega a subir el nivel del mar, que es lo que me representa la tercera foto, pueden desaparecer ciudades enteras. El nivel del mar ha subido alrededor de unos 20 centímetros en el último siglo, y se proyecta que si este aumento de temperatura incluso llega a superar los 1,5 grados Celsius, este aumento del nivel del mar puede llegar hasta 50 grados Celsius, arrastrando ciudades enteras. Tenemos además extremos eventos. Aquí lo hemos padecido también en Colombia: lluvias intensas, precipitaciones alteradas, acidificaciones de océanos que se han aumentado incluso en un 30%, y es precisamente porque los océanos absorben casi un 30% de estas emisiones de dióxido de carbono. Es decir, este calentamiento global es por el efecto invernadero, que yo supongo pues, que conocen un poco, y es porque el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Como les expliqué al principio, juega un papel importante porque él absorbe esas radiaciones solares, pero también al ser absorbido, una parte de esas radiaciones pues debe regresar otra vez, se acumulan esas radiaciones por la acumulación de dióxido de carbono, pero una parte es absorbida por la tierra, es absorbida por los mares. Si esta absorción también sobrepasa esos niveles de dióxido de carbono, pues esto va a traer también una acidificación de océanos y un impacto pues a toda nuestra fauna marina. Y asimismo otros efectos como eutrofización de lagos, desequilibrios en comunidades ecológicas, extinciones de especies, efectos sobre fertilidad del suelo, como vemos allí,
este suelo, ¿no? Con árido extremo, además, yendo más allá en estas especies, cambios en su propio metabolismo ya a nivel molecular. A nivel de Colombia, ¿cómo estamos en este caso? Fíjense que a pesar de que Colombia no es uno de los grandes generadores de dióxido de carbono, tampoco nos vamos a relajar, ¿no? Pero hay países obviamente desarrollados y países emergentes que están pues sí en la lista negra de los que sí o sí tienen que parar esas emisiones de dióxido de carbono. Colombia no es de esos grandes productores o emisores de dióxido de carbono, pero sí uno de los más vulnerables. A pesar de que no producimos esas grandes cantidades, es uno de los países más vulnerables del mundo a los efectos de esta acumulación de dióxido de carbono. Según la ONU, estamos incluso en el puesto 3 de vulnerabilidad frente al cambio climático. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto del volcán nevado de Santa Isabel, que hace parte pues, de estos nevados de la cordillera central. Y como pueden ver, ya quedará solo la foto bonita de la izquierda para el recuerdo, por ese retroceso de su glaciar. Esa foto comparativa como dice este título de esta noticia, casi en desaparición por los últimos 200 años. Ya es algo que digamos que nos trae incluso pues a la tristeza. Otro ejemplo de estos impactos que hemos tenido por el calentamiento global, por el cambio climático, es el blanqueamiento de los corales. Y es un fenómeno de debilitamiento que lo que produce, como ven aquí en esta foto, es la decoloración de estas especies, y esto está asociado también por ese aumento de las temperaturas en el mar. Esto, por ejemplo, es una noticia relativamente reciente de los blanqueamientos de corales en las Islas del Rosario. Y pues no nos vayamos muy lejos, bueno, yo específicamente, ustedes están allá, Pereira, la pérdida de playas, las erosiones costeras, también por estas condiciones oceanoclimáticas. Bien, pero ¿de dónde vienen estas emisiones de dióxido de carbono? Estas emisiones de dióxido de carbono pueden ser de fuentes naturales, también como todos lo conocemos, de erupciones volcánicas, bueno, esas cenizas de erupciones volcánicas, de la remoción de las coberturas de bosque, la deforestación, la remoción de esa cobertura de bosques por los incendios forestales, por la también presencia de huracanes, ciclones, movimientos de placas tectónicas. Entonces, fíjense que hay unas emisiones naturales de dióxido de carbono que son innegables, pero encima hay unas causas artificiales, antropogénicas, es decir, donde nuestra mano, la mano del hombre, está presente, y es la que tal vez ha contribuido a este problema que tenemos actualmente de acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Y es que la mayor emisión de dióxido de carbono proviene de la quema de combustibles fósiles. Hablamos de petróleo, hablamos de carbón, hablamos de gas natural, pero también de procesos industriales. Fíjense cómo ven en esta tablita, las centrales termoeléctricas, aquellas que usan pues, carbón para producir energía eléctrica, contribuyen en un 78% del total de estas emisiones. Y lo peor es que se predice que para el 2030, nada, la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, esto continuará en aumento, y la demanda de energía que tenemos actualmente, el 80% de ellas va a tener que ser suplida aún por los combustibles fósiles. Vemos también el aporte de la industria. Por ejemplo, la producción del cemento en esta escala es una de las industrias que más aporta estas emisiones de dióxido de carbono, las refinerías, la industria del hierro acero, industria petroquímica, incluso, pues obviamente, la industria basada en biomasa, como el bioetanol, la bioenergía, pero en mucho menos cantidad. Entonces, son fuentes artificiales. Y fíjense cuando les decía, Colombia no tiene, digamos que no lo ponemos en la lista negra de esos grandes emisores, y es porque nuestro consumo, el consumo de energía
está asociado, como ven en la lámina de la izquierda, el 41% es debido a la empresa de transporte, el 27% a la empresa, a la industria, al sector de la industria, que es pues los que pueden generar una mayor contribución de las emisiones de dióxido de carbono, pero podemos sacar aquí una conclusión y es que pues nuestro sistema de transporte pues obviamente está también haciendo una contribución desde el punto de vista de consumo de energía. Es decir, que ahí ya tenemos que empezar en combustibles más amigables con el medio ambiente. Nuestras emisiones de dióxido de carbono, como pueden ver en la parte derecha de esta lámina, vienen principalmente de contribuciones forestales, agropecuarias, son las principales. Fíjense que el sector transporte, si bien hacemos un mayor consumo de energía para el sector transporte, el aporte a las emisiones de dióxido de carbono no es principalmente por él, es un 11%. Es más, pues, por nuestras actividades forestales y agropecuarias. Pero Colombia, país lindo, biodiverso, seguimos siendo los más impactados por esta gran problemática mundial. Es por eso que, digamos que los países se han tomado conciencia ya desde hace muchos años y se han hecho unos compromisos para reducir estas emisiones al 2030. Hablamos ya de los objetivos de desarrollo sostenible y estas metas que nos hemos planteado, tomando como línea base 1990 con la firma del protocolo de Kioto. Y fíjense que aquí la meta que se ha trazado Colombia, la tiene declarada, es reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para mí es una cifra bastante generosa comparado con aquellos principales emisores, donde pues nos ponen la misma meta a 2030, ¿no? Pero bueno, estamos comprometidos entonces con estos objetivos de desarrollo sostenible, especialmente si ustedes quieren detallar más esta meta a nivel mundial, incluso para Colombia, pueden examinar el ODS 13, que es Acción por el Clima, y está asociado principalmente con reducir estas emisiones de dióxido de carbono. Vemos aquí en cifras, vemos que dice, se estima que a 2017 los humanos han causado aproximadamente un calentamiento global de 1 grado Celsius por encima de los niveles preindustriales. Fíjense que no podemos sobrepasar los 2 grados Celsius. A nivel mundial, el nivel del mar promedio aumentó 20 grados Celsius 20 centímetros desde 1880 y se proyecta que aumentará hasta incluso 30 o 122 centímetros para el 2100. Entonces, no estamos muy lejos de estas cifras. ¿Qué debemos hacer? Ya empezar a ponernos las pilas y ver desde nuestra formación, desde nuestro trabajo, ustedes desde la formación de microbiología, qué podemos aportar al respecto. ¿Cómo podemos reducir entonces las emisiones, estas emisiones? Bueno, aquí tenemos varias alternativas generales. Algunas de ellas llamadas métodos artificiales, otras métodos naturales. Tenemos, por ejemplo, eficiencia energética. Pensar ya que en nuestros procesos, todos los procesos que manejemos tengan una eficiencia energética. Que nuestra producción de energía sea de manera sostenible, pero que también haya un ahorro de energía a través de su uso responsable. Y hablamos, por ejemplo, de producciones combinadas de calor y energía, donde podemos aprovechar, tener una eficiencia incluso del 90% si aprovechamos incluso pues algunos procesos donde hay emisiones de calor. Tenemos también como alternativa, obviamente, la reforestación. Si una de las causas es la deforestación, pues reforestar. Hay calculadoras de huella de carbono interesantes en donde ustedes, si sacan las cuentas de lo que diariamente emiten en dióxido de carbono, de todo lo que hacen desde que se levantan hasta que se duermen, podrán sacar la cuenta de las toneladas equivalentes de dióxido de carbono que ustedes emiten y de cuántos arbolitos tienen que plantar, ¿no? Un bosque nativo para poder compensar esas emisiones. La última cuenta que yo hice me salía que tenía que plantar 2 árboles mensualmente. Imagínense, a ver ¿qué es más fácil, cambiar nuestros hábitos de, hacer un consumo más responsable o pues no me cuesta nada sembrar cada mes dos arbolitos. Bueno,
ahí les dejo la inquietud. Otra alternativa para mitigar este cambio climático, para reducir estas emisiones de dióxido de carbono, pues obviamente es el uso de esas energías renovables. Tenemos la energía solar, la energía eólica, hidroeléctrica, geotérmica, y Colombia es uno de esos países con grandes privilegios donde estos recursos en su mayoría lo pueden tener, incluso pues energía mareomotriz. Pero también, bueno, el uso pues de energía nuclear no se descarta. Tenemos unos métodos más, digamos, más robustos y en los que aún es, bueno, digamos que está ya en una etapa de madurez avanzada, pero se requiere grandes centros para implementarlo, y es la captura y almacenamiento de dióxido de carbono obviamente lo capturas y lo depositas ya en depósitos, valga la redundancia, terrestres o acuíferos. Y aplicar ya tecnologías avanzadas para en tus procesos capturarlos. Este específicamente es el que yo trabajé pues en mi tesis doctoral. Aquí el único pero es que, listo, pues si ya lo vamos a capturar, entonces podemos seguir usando combustibles fósiles sin preocuparnos de que tengamos que minimizar el uso de carbón, petróleo, etcétera, ¿vale? Entonces, digamos que es una gran solución, de hecho tiene un gran potencial de eliminación, pero seguiremos con esa dependencia de combustibles fósiles. Tenemos otra opción muy importante y es valorización del dióxido de carbono, darle un uso químico, un uso tecnológico, incluso un uso biológico que genere beneficio y valor añadido a ese dióxido de carbono residual. Y es que el dióxido de carbono tiene unas potencialidades increíbles en la industria química y ahora lo vamos a ver. Y finalmente, pues métodos naturales, como los vamos a ver dentro también aquí en breve. Bueno, estoy preocupada porque ya me quedan 4 minutos y es que me pongo a hablar aquí y esto me emociona. Entonces, fíjense, aquí rápidamente les cuento. Dentro de esos métodos artificiales, que es la captura como tal, en el proceso donde se genera dióxido de carbono, hablamos de tecnologías de absorción y absorción. Actualmente las de absorción con B son las que se usan a nivel de la industria usando soluciones de amina. Sin embargo, es un proceso que requiere mucha energía para regenerar la amina. Por eso, como tecnología potencial, está el proceso de absorción, y es donde se usan absorbentes sólidos que tienen un gran área superficial. Imagínense en un gramito de un sólido pequeñito, que tenga un gramito de un sólido, en ese gramito puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono. Imagínense con un área de, no sé, estadio de fútbol metropolitano, ¿no? Entonces, esa gran potencial es usar esos absorbentes sólidos, ponerlos en los efluentes gaseosos donde se libera el dióxido de carbono, que queden atrapados en este absorbente, y una vez que quede acumulado aquí, se puede extraer ese dióxido de carbono y darle un gran potencial o un gran uso. En este caso, pues yo usé diferentes absorbentes, aquí les voy a mostrar, algunos del tipo comercial, como zeolitas, como carbones activados, y otros que pues sí sinteticé, hecho en el laboratorio, y todos dieron unas excelentes capacidades de absorción. Esta es una gráfica donde me muestra esa cantidad de dióxido de carbono de cada uno de los materiales a diferentes presiones. Y es que a condiciones atmosféricas y a bajas temperaturas hay una gran capacidad de absorción de estos materiales, es decir, podemos emplear estos materiales sólidos, hacer una torre de absorción, ponerlos en un efluente gaseoso, no sé, pues a la salida de una chimenea, o incluso pues mejorar procesos y que no se vayan directamente a la atmósfera, ¿no? ¿Cómo podemos valorizar? Que es otra opción. Usar directamente el dióxido de carbono. Es que el dióxido de carbono no es malo. Se puede usar incluso como sustituto de otros compuestos que tienen mayor impacto ambiental y que incluso son de mayor costo de recuperación. Por ejemplo, puedo usar el dióxido de carbono para reemplazar disolventes clorados en limpiezas en secos. ¿Okay? Pues ahí nos vamos a las lavanderías y pues hay gente que usa pues disolventes clorados, cloro, limpieza en seca con dióxido de carbono. Se usa como retardante de llama en extintores de incendio.
Se puede usar para reemplazar el hexano en extracción de cafeína, se puede usar para reemplazar disolventes orgánicos en producción de nanomateriales, en fin, tiene una gran cantidad de usos desde el punto de vista de su uso químico, donde esa molécula de CO2 puede ser incorporado en un proceso, en una reacción química. Hablamos de producción de carbonatos, de metanol, de ácido fórmico, de hidrocarburos líquidos. Y en mi caso, la valorización que realicé del dióxido de carbono fue para producir algo que se llama gas de síntesis. A través, este gas de síntesis, que es la mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno, se puede usar en una reacción como Fischer-Tropsch y sintetizar hidrocarburos líquidos, o de esta mezcla de gas de síntesis, monóxido de hidrógeno, se puede extraer el hidrógeno y ser usado incluso como un combustible limpio. Todo esto a través de una reacción de reformado seco de metano. También aquí, pues para esto realicé una evaluación catalítica, un reactor. Bueno, aquí ven la foto, los quiero es como asustar con la foto. Donde nada, el dióxido de carbono se mezcló con metano, que es además otro gas de efecto invernadero, y se produce este gas de síntesis con unos grandes rendimientos y grandes conversiones de ese dióxido de carbono. Es decir, todo ese dióxido de carbono se transforma en gas de síntesis. De ahí puede usar el hidrógeno, sacar el hidrógeno para usarlo pues, como el futuro combustible. Este es un ejemplo, por ejemplo, de esos resultados, ¿no? Más de un 80% de conversión de ese dióxido de carbono con una estabilidad incluso de 48 horas. Es decir, para esto usé un catalizador que sinteticé y que permitió dar estas eficiencias sin que el catalizador se llegara pues, a envenenar rápidamente. Y bueno, la última forma de valorización es la producción de biomasa. Y en este caso, chicos, que creo yo que es una gran oportunidad para ustedes si quieren irse por esta vía y contribuir a esta problemática, y es un método natural de captura. Es produciendo biomasa a través de este dióxido de carbono, que no es más que el producto de ese dióxido de carbono atmosférico que ya tenemos en exceso, pero a través de una serie de reacciones bioquímicas dentro de organismos fotosintéticos, plantas, bacterias, hongos, levaduras, algas, producir esta biomasa. Y es que el 12% de la energía actual ya se obtiene a través de biomasa. En este caso, las algas son las más eficientes dentro de todo esto que le he comentado. Son, como le llaman, son biofábricas fotosintéticas. Son las más eficientes para usar este CO2 y producir biomasa y energía, desde las macro hasta las microalgas, y es debido a que ellas producen además un alto contenido de lípidos, a través del cual se puede obtener biodiesel. Así que hay un gran potencial de fijar el dióxido de carbono enzimáticamente a través de estas algas. Bueno, de estas algas. Aquí les muestro rápidamente, ya para terminar, una foto donde ustedes pueden ver todos estos métodos naturales para secuestrar el dióxido de carbono, las rutas enzimáticas, pues en este caso, en el caso de las algas, como les comenté, a través, esta fijación se puede hacer enzimáticamente a través del ciclo Calvin-Benson. Finalmente, aquí un ejemplo, pues ya en España ya hay un sistema de absorción de dióxido de carbono con microalgas para reducir estas emisiones de dióxido de carbono en la industria. Muchas gracias, espero que disculpen lo rápido, ¿no? Que haya podido contribuir.